Ya está, estamos grabando. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos el día de con respecto a lo que vimos el día de ayer? No, ¿verdad? Creo que sí quedó muy claro lo que vimos el día de ayer. Bueno, esto ya se los expliqué yo ayer. Ahí está. Ley de Dalton, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, eso ya quedó claro. Ya se los expliqué yo el día de ayer. ¿Les dejé algún problema? ¿Les dejé algún ejercicio? No, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues esto también ya se los puse, ¿sí? Ahí está, ya se los comenté ayer. Son ejercicios, ¿sí? Acuérdense de lo que les comentaba ayer yo, que el porcentaje es el mismo, lo que va a cambiar es la presión parcial, eso que no se les olvide. Y pues recordarles que a mayor altura, menor presión parcial, pero siempre se va a mantener el mismo porcentaje de los gases, 21 y 79%. ¿Qué pasará, chicos? Yo sé que aún no lo hemos visto, pero ¿qué pasará si una persona sube grandes alturas? Por ejemplo, está escalando el monte Everest y llega hasta la punta del monte Everest, ¿sí? 8.8 kilómetros. No sé si este dato es real o si lo habré inventado, no recuerdo si este dato es real o si lo habré inventado, pero imagínense que a esa altura la presión parcial, la presión atmosférica, mejor dicho, es de 240 milímetros de mercurio. Y ahí está, ¿no? A esa presión de 240, el porcentaje del oxígeno sigue siendo 21% y el porcentaje del nitrógeno sigue siendo 79%. Pero ¿qué pasa con la presión parcial? Bueno, la de oxígeno pasa a ser 50.4 y la del nitrógeno pasa a ser 189.6. ¿Qué pasó? Respondan la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la presión parcial? ¿Vapor de agua? No. El vapor de agua solamente lo utilizamos cuando el aire ambiente está húmedo o cuando inhalamos. ¿Qué pasó? Si comparamos estos valores, así es, si comparamos estos valores a una altura de 8.8 kilómetros con los valores a nivel del mar, ¿qué es lo que pasa con las presiones parciales de cada uno de estos gases, oxígeno y nitrógeno? Así es, disminuye la presión parcial. Ahora, la pregunta es, ¿qué implicación clínica tiene esto? ¿Cuál es la implicación clínica? Ok, ya lo sé. Por ahí Saidi pone hipoxia. ¿Sí? Fíjense muy bien cómo desde este momento, segundo día de clases, ya ustedes acaban de poner dos términos, hipoxia y disnea. Excelente. ¿Qué es la hipoxia? ¿Qué es la hipoxia? Fíjense muy bien. Por ahí ponen que es una saturación baja de oxígeno. Seguros que eso es la hipoxia. Busquen, ahí tienen internet, ¿sí? Yo no les digo que no busquen, pueden buscar en internet perfusión.
Yo creo que perfusión sería isquemia, ¿no? Perfusión baja sería más isquemia. O sería más un choque. Deficiencia de oxígeno en la sangre. No. Hay una hipoxia donde la cantidad de oxígeno es normal, pero el paciente sigue teniendo hipoxia. Ya me está gustando más. Al cerebro nada más. Me gusta más, un poco más, me gusta la definición de Saidi, la de Diego, anótenla, es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Esa es la hipoxia. La disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Eso es la hipoxia. ¿Sí? Y como veremos más adelante, existen diferentes tipos de hipoxia. En este caso, el subir grandes alturas, por ejemplo el Everest, va a generar hipoxia. Un tipo de hipoxia. Este tipo de hipoxia que se genera se llama hipoxia hipóxica. Donde nosotros sabemos que la palabra hipoxia quiere disminuir, que la palabra hipoxia quiere decir disminución de la disminución del aporte de oxígeno a las células. Esa es la hipoxia. La palabra hipóxica, ¿sí?, hace referencia a la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. La hipoxia hipóxica no es la única forma de hipoxia. Hay otras tres: la anémica, la citotóxica y la cardiovascular. Sin embargo, el subir grandes alturas te va a dar una hipoxia de tipo hipóxica, donde tienes que recordar que la palabra hipoxia hace referencia al oxígeno y los tejidos, y la palabra hipóxica hace referencia a la presión parcial de oxígeno. Entonces, es bien sabido, ¿recuerdan esta gráfica? ¿Recuerdan esa gráfica? ¿Qué gráfica es? Es una gráfica de la hemoglobina, una gráfica de disociación del oxígeno con la hemoglobina, donde en el eje de las Y nosotros graficamos el porcentaje de saturación y en el eje de las X nosotros graficamos la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. ¿Sí? Resulta que la saturación puede ir de 0 hasta 100. 0 cuando no hay ninguna molécula de oxígeno pegada a la hemoglobina y 100 cuando existen 4 moléculas de oxígeno pegado a la hemoglobina. La presión parcial de oxígeno puede ir de 0 hasta 100 milímetros de mercurio. Y pues bueno, algo que tienes que recordar es que el porcentaje de saturación de la hemoglobina va a depender de la presión parcial de oxígeno. O sea, esto, chicos, bien importante, esto depende de esto, de la presión parcial de oxígeno. Y el límite de seguridad que nosotros tenemos que conocer es 60. 60. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es de 60, la saturación de la hemoglobina, ¿de cuánto es? Eso es lo importante.
Y ahí está la clave. Cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es 60 milímetros de mercurio, ¿cuánto es la saturación de oxígeno? ¿Cuánto es la saturación de la hemoglobina? Perdón. 50%. No, no es 50. ¿Alguien más? La pregunta otra vez. La pregunta es, cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es 60, ¿cuánto será el grado de saturación de la hemoglobina con oxígeno? Nadie. No. Noventa y siete, 80. Gracias, gracias. Gracias, Gabriela. A ver, no, no, no. La respuesta no es salud. Muchas gracias, qué amables, son muy educados. Pero así como me dijeron salud, quiero que me respondan la pregunta. Ahí Roberto Blanco fue el que más se acercó, la respuesta es 90. Fíjate muy bien lo interesante aquí es lo siguiente, resulta que, sí, bueno, aquí me regreso, resulta que el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno, que puede ir de 0 a 100, depende de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Siempre que un paciente tenga una presión parcial de oxígeno de 60, la saturación, tenlo por seguro que va a estar por arriba de 90%. O sea, cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es 60, la saturación es del 90%. Sí, que fue lo que comentó por ahí Roberto Blanco, que fue el que más se acercó. Entonces, de esta forma, tú puedes saber la presión parcial si tú al paciente le colocas un pulsioxímetro. Y ahorita vas a ver cómo. Ahorita vas a ver cómo. Permíteme, dame chance. A ver, ¿qué quiere decir esto, Benito? Ok, quiere decir que si una persona se encuentra saturando 95%, ¿cuánto crees tú que sea su presión parcial de oxígeno? 65, venga, venga, venga. Un paciente que tiene una saturación de 95. Lamentablemente en este caso no podemos hacer una regla de 3. No se puede, ¿verdad? Pero, ¿por qué no se puede? Por la forma sigmoidea de la gráfica, ¿sí? No se puede hacer regla de 3. Pero te puedes dar una idea. Si tú me estás diciendo que cuando la saturación es del 90%, la presión parcial es de 60, entonces si la saturación que me reportan es de 95, ¿cómo esperas encontrar la presión parcial de oxígeno? Pues arriba de 60. Es lógica, arriba de 60 milímetros de mercurio. Así es como yo esperaría encontrar la presión parcial de oxígeno. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Ahí te va. ¿Cómo le hacemos para sacar la saturación?
¿Y cómo le hacemos para sacar la presión parcial de oxígeno? ¿Cómo le hacemos para la saturación y para la presión parcial de oxígeno? A ver, ¿quién me dice? Ok, la saturación, sí, la saturación podemos calcularla nosotros con un pulse. Y la presión parcial, así es, con una gasometría arterial. ¿Qué duele más? ¿Que te pongan un pulsi o que te tomen una gasometría? Pues claro, duele más que te realicen una gasometría. Entonces, la gasometría arterial está indicada en todo paciente, sí o no. Pues no, realmente no. ¿Por qué? Porque tú, si al paciente le colocas un pulso oxímetro, vas a estar midiendo esto, la saturación. Y si tú recuerdas las clases con el doctor Benito de fisiología, este vato te dijo que cuando la saturación es del 90%, la presión parcial aproximada es de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el objetivo de saturación? Si tienes a un paciente con una... Es más, te cambio la pregunta. ¿Cuándo empiezas a indicar oxígeno suplementario? ¿A partir de qué empiezas a indicar oxígeno suplementario? Así es, cuando la saturación se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio, perdón, 60%, cuando la saturación se encuentra por debajo del 60%, perdón, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, aquí está, 90%, por debajo de esto, la presión parcial está por debajo de 60. Entonces, esto que está aquí y que se mide con un pulso oxímetro, te sirve para saber más o menos cómo está una gasometría arterial. La relación que te tienes que aprender, anótala por favor, es 60-90. Si la presión parcial es de 60, la saturación probablemente sea de 90. ¿Sí? Cuando la presión parcial es de 60, la saturación probablemente sea de 90. ¿Qué pasa si el paciente tiene una saturación de 50? Me estoy mamando, ya sé, pero sí hay casos. Llega un paciente y tiene una saturación de 50. Recuerda, saturación es esto. ¿Cómo va a llegar el paciente? Clínicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Está bien, todos están más o menos en lo correcto. La palabra es polipneico taquipneico. ¿Por qué? Porque el paciente está presentando una hipoxia hipóxica. Entonces empieza a aumentar la frecuencia respiratoria y los volúmenes respiratorios para intentar compensar esa hipoxia. ¿Qué te dije yo? Yo te dije, es un paciente que llega por presentar una presión parcial de oxígeno, no, perdón, es un paciente que llega por presentar una saturación, ahora sí, del 50%. Este paciente llega saturando 50%. ¿Qué esperas encontrar en la gasometría con respecto al oxígeno? ¿Qué esperas encontrar?
No te la compliques. Espero encontrar con esa saturación una presión parcial menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Ya esto cómo se le llama en automático? En automático se le conoce como hipoxemia. Y si el paciente tiene datos de hipoxia, entonces se le conoce como hipoxia hipoxémica. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cómo que una sola? No, no. Esta es una hipoxia hipóxica. ¿Sí? Una cosa es la hipoxia y otra cosa es la hipoxemia. Repito, la hipoxia es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Existen diferentes tipos de hipoxia. Una de ellas es subir grandes alturas, hipoxia hipóxica se llama. Pero hay otras causas. ¿Dudas? Entonces, con la saturación, tú te puedes dar una idea de la presión parcial de oxígeno. No ocupas a huevo una gasometría. No ocupas picar a esa paciente que le tiene fobia a las agujas. No la vas a picar. Se te puede desmayar. Puede hacer un paro por un reflejo vasovagal, por picarla. Bueno, dudas. ¿No hay dudas? Ok, copien ese dibujo. Copien ese dibujo. Acuérdense, aquí hasta este punto nos quedamos aquí, entrando los pulmones. Ahora copien este dibujo, que parece más un zoom. Cópienlo.
Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que sigue ahora? Se supone que a esta altura ya ocurrieron varios cambios, ¿sí? Transformamos el tipo de gas. ¿Cómo es este gas? ¿Cómo es este gas? Este gas que está afuera, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Se los dije ayer. Gas seco, muy bien. Ese es el gas seco. Pero ahora, cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Resulta, más adelante lo voy a comentar, que se le agrega una cosa. ¿Qué se le agrega? Deja de ser gas seco o aire seco y se convierte en un húmedo. Y esto es debido al vapor de agua que se le agrega. Resulta que nosotros cuando realizamos una inhalación se le agrega vapor de agua por las vías respiratorias, por la mucosa respiratoria, por la zona de conducción se agrega vapor de agua. Este vapor de agua está ejerciendo o ejerce una presión constante de aproximadamente 47 milímetros de mercurio. Esa es la presión que aporta la presión de agua, o sea, el gas húmedo. ¿Ok? Y por último, tenemos estas dos circunstancias, el gas alveolar y el gas arterial. Entonces, realmente conocer las presiones parciales de los gases es complejo, porque hay que conocer el seco, el húmedo, el alveolar y el periférico. Entonces tenemos que conocer varias presiones parciales, ¿sí? Ya vimos, ya les expliqué cómo calcular la presión parcial del gas seco. ¿Qué sucede cuando estamos a nivel del mar? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre o qué cambios pasan dentro del paciente? Bueno, pues esto es lo que pasa. Nosotros podemos calcular la presión parcial de esos gases húmedos, si tomamos en cuenta el vapor de agua. Y la fórmula es esta. La presión parcial del oxígeno es igual a la presión atmosférica menos 47 por punto 21. Lo mismo para el nitrógeno, pero en lugar de multiplicar por punto 21, multiplicas por puro 0.79. Y eso es todo lo que hay que hacer para calcular la presión parcial de oxígeno y de nitrógeno en la zona de conducción. Ahí está. ¿Cómo se llama la presión parcial de los gases cuando llega al alveolo? Se llama presión parcial de oxígeno o de nitrógeno a nivel alveolar y se escribe así. O sea, esto no va, eso no va. Pero se los puse para que vieran que cuando te preguntan por presión parcial a nivel alveolar, te van a poner una A mayúscula. Eso quiere decir presión parcial de oxígeno alveolar. No es lo mismo que la presión parcial de oxígeno arterial, alveolar a arterial. ¿Qué otro cambio ocurre? Bueno, resulta que a nivel alveolar hay intercambio de gases. Pasa el oxígeno y se mete dióxido de carbono. Entonces se modifica la presión parcial a nivel alveolar. En un sujeto sano, esto es lo esperado. En un sujeto sano. ¿Sí? Ahí está.
Lo ideal es que en un sujeto sano la presión parcial de oxígeno como gas húmedo es de 150 y la presión parcial de nitrógeno es de 563. Con estos datos a nivel del mar. Entonces, el vapor de agua siempre es constante y representa el 47 milímetros de mercurio. Para calcular la presión alveolar, tomamos en cuenta esto, aquí está, presión atmosférica menos 47 por punto 21 por Paco entre punto 8. ¿Por qué entre punto 8? Porque es una constante. Sí, Paco entre punto 8. Y de esta manera calculas la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. Y después se va a la arteria y cambia un poco. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Fórmulas. Es más fácil si nos aprendemos fórmulas. Anoten gas seco ahí está. Gas seco es presión atmosférica por la concentración. El gas húmedo es, ahí está, este es el gas húmedo. Este tipo de gas se localiza en las vías de conducción, laringe, nasolaringe, nariz, etc. Después del gas seco y del gas húmedo, tenemos al gas alveolar. Este se calcula de la siguiente manera. Anoten, presión atmosférica menos 47, ¿sí? Y a eso le vas a restar Paco menos, ahí está. Esa es la presión parcial a nivel alveolar. Si todas las PA son, ojo, esto es presión atmosférica. Ahora, cuando un paciente llega con disnea más dificultad respiratoria y saturando 70%, en ese paciente, ¿cómo esperas encontrar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial? En ese caso que les estoy poniendo. Muy bien, este paciente va a tener una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y eso es lo que yo quiero que me digan. Con que sepan interpretar eso es más que suficiente. Si a mí me están diciendo que es un paciente con disnea, ¿sí? Más dificultad respiratoria y satura 70%, es un paciente empinado. Es un paciente que trae un proceso pulmonar porque está saturando el 70%. Ese proceso para mí que es agudo, ¿sí? Ahí están los datos. Disnea más dificultad respiratoria y tiene una saturación del 70%. ¿Cómo esperas encontrar PAO menor de 60? ¿Qué hacemos con él? Gabriela, Gabriela, ¿qué hacemos con ella? Con él, con el paciente. Ahí está, disnea, dificultad respiratoria, satura 70%. ¿Qué hacemos?
Hay dos posibles respuestas. Dos posibles respuestas. Las dos van de la mano. ¿Qué hacemos? Lo intubo. Le doy oxígeno. ¿Sí? ¿Dar oxígeno es sinónimo de intubar? A ver, no, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo haría con ese paciente es poner oxígeno suplementario. ¿Cuántos dispositivos conoce? Los típicos, los que tienen que saberse, díganmelos. Sí, así llegan. Puntas simples, máscara simple, máscara con reservorio y, en algunos casos, cánulas de alto flujo. ¿Sí? Y si el paciente está muy grave, podemos realizar la intubación orotraqueal. Pero antes de intubar al paciente tenemos que darle oxígeno por cualquiera de estos métodos. Las puntas simples te permiten dar oxígeno de un 21 a un 40%. Para fines de examen vamos a decir que las puntas aportan un 40%. La máscara simple también depende, pero vamos a decir que aporta de un 40 a un 60%. La máscara con reservorio de un 60 hasta un 100% y la cánula de alto flujo de un 21 a un 100%. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo empezaría? Yo con ese paciente que está saturando 70, yo, por pura experiencia, con esta cosa me voy a quedar corto. Yo empezaría una máscara simple. Quiere decir cánulas de alto flujo. Es un método para dar oxígeno, no importa. ¿Sí? Si el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria, satura 70, voy a darle oxígeno. Puede ser con punta simple, con máscara simple, con máscara con reservorio, con cánulas de alto flujo. Y si esto no funciona, entonces procedería a realizarle una intubación orotraqueal. ¿Sale? Y ahí está. Esto es el aporte de oxígeno que brindan cada uno de estos sistemas. Y creo que es evidente que la intubación aporta hasta un 100% de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? A este paciente yo le voy a poner uno de estos que están aquí. PS quiere decir PlayStation. ¿Sí? Entonces, a este paciente yo le pondría alguno de estos. ¿Sale? No te creas, quiere decir puntas simples. Muy bien, ahora sí, ejercicio para ustedes. Es un paciente Ahí está. Es un paciente que se encuentra a una altura de 7000 metros, en donde hay una presión atmosférica de 630 milímetros de mercurio. Las preguntas a responder son, en este paciente, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente? ¿Cuál es la presión parcial de nitrógeno en el aire ambiente? ¿Cuál es la presión parcial de vapor de agua? ¿Y cuál es la presión parcial, la presión osmótica? Ahí está. Entonces, vamos a calcular eso. La presión parcial
Después, el paciente inhala vapor de agua. Un paciente que se encuentra a una altura de 7000 metros o 7 kilómetros, hay una presión atmosférica de 630 milímetros de mercurio. En ese paciente, ¿cuál será la presión parcial de oxígeno, de nitrógeno, el vapor de agua? Y bueno, la presión osmótica, pues esa no. ¿Sí? Hay que calcular esto que está aquí en ese paciente. Después, ese mismo paciente inhala aire y les preguntan a ustedes ahora cuál es la presión parcial de oxígeno, cuál es la presión parcial de nitrógeno, cuál es la presión parcial de agua y cuál es la presión parcial de dióxido de carbono en ese paciente cuando inhala. La presión parcial cuando se encuentra en las vías de conducción. Ahora, ocurre un intercambio de gases ya. Y la pregunta es, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno? ¿Cuál es la presión parcial de nitrógeno? ¿Cuál es la presión parcial del agua? ¿Y cuál es la presión parcial del dióxido de carbono ahora, después del intercambio? Ojo. Ok, ahora espérense, todavía no. Este paciente, tú decides ponerle puntas simples a 5 litros por minuto. Calcula la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de nitrógeno, tomando en cuenta que tiene un APACO de 40 milímetros de mercurio. Ahí está. Hacemos esto, en resumen, es un paciente que está en la altura, tiene esta presión atmosférica, quiero saber la presión parcial del aire seco, la presión parcial del aire húmedo, la presión parcial a nivel alveolar, qué es lo que pasa cuando le ponemos punta simple a 5 litros y pues de una vez en este paciente la presión parcial en la sangre arterial. Lo normal. Háganlo. ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda de lo que tienen que hacer? Respóndanme. ¿Sí quedó claro qué es lo que tienen que hacer? Ok, tienen que calcular los diferentes tipos de presiones parciales. Son 1, 2, 3, 4, 5 escenarios diferentes. ¿Alguno de estos te van a preguntar? Tenlo por seguro que sí. Háganlo entonces.
Ok, ok, vamos a resolverlo. Ahí les va. Y después les voy a dejar uno de tarea para que lo hagan mañana. ¿Sale? Pongan mucha atención. Está muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es recordar las leyes. Prácticamente todo esto me lo va a dar mi amigo que se llama Dalton, la ley de Dalton. Entonces, lo primero que me están pidiendo a mí es calcular la presión parcial del gas seco del aire ambiente. ¿Cuál será la presión parcial de oxígeno, de nitrógeno y del vapor de agua? Si a mí no me dicen que hay humedad, si no me hacen la aclaración de que el aire está húmedo o de que hay humedad, entonces yo digo que el vapor de agua es de cero. ¿Sí? La presión parcial de oxígeno sería 630 por 0.21 y 630 por 0.79. ¿Cuánto me sale? Ayúdenme. 132 y el de abajo 497. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Viene siendo la presión parcial de oxígeno y de nitrógeno en el ambiente, afuera. Después, el sujeto inhala esto y aparece la presión parcial del vapor de agua, que aquí es cero. Pero si en el examen dice que sí hay vapor de agua en el ambiente, es 47. ¿Ok? Ahora, se inhala el aire. Ahora, la presión parcial aquí de ley es 47 milímetros de mercurio. La presión parcial del vapor de agua. La presión parcial de dióxido de carbono es de 0 milímetros de mercurio. Y me queda calcular la de nitrógeno y la del oxígeno. 630 menos 47. Estoy hablando del oxígeno por punto 21. 630 menos 47 por punto 79. ¿Cuánto le sale? Voy a borrar esto. ¿122? ¿Ok? 122. ¿Qué más? Y 460.5. Ahí está. Porque es aire que está entrando, aire que inhalas, no que exhalas. Dije aire que inhalas. ¿Sí? Ahí está. Ok, después ocurre el intercambio y te preguntan por la presión parcial a nivel alveolar. Bueno, continuamos igual. A nivel alveolar, el vapor de agua sigue siendo una presión de 47 milímetros de mercurio. Si no te dicen, ojo, pon atención, si en el examen no te dicen cuál es el valor de Paco, tú asumes que Paco es 40. Asumes, no sé porque no me lo están dando. Entonces, perdón, me mandaron un mensaje.
Entonces aquí, para calcular la presión parcial de el oxígeno y del nitrógeno en el alveolo, necesito a fuerzas, ¿sí? De Paco, de a fuerzas. Si no me dicen cuánto es Paco, te lo tienen que dar, pero si no te lo dan, tú dices que es 40. Entonces va a quedar así. Presión parcial, aquí es una A mayúscula, perdón, presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es igual a 630, ayúdenme, menos 47. Lo que me salga lo multiplico por 0.21 y a eso le voy a restar, le tienes que restar, ¿sí? Lo que te salga de dividir 40 entre 0.8. ¿Sí se entiende o no? Es que ahí no me cabe ya. Sería así, miren, lo voy a poner aquí. Presión atmosférica, presión alveolar es igual a la presión atmosférica 630 menos 47, que es el vapor de agua, por 0.21, lo que te salga, Paco, entre 0.8. Recuerda que esto te lo tienen que dar. Si no te lo dan, asume que es 40. Entonces quedaría así. 630 menos 47 por 0.21 menos, Paco, ¿cuánto es? 40 entre 0.8. ¿Sí? ¿Cuánto le sale? 72.43 milímetros de mercurio. Entonces decimos que en el aire alveolar, vamos a tener nosotros los siguientes valores. Fíjate cómo va cambiando paulativamente. Voy a tener una presión de vapor de agua de 47, una presión parcial de oxígeno de 72.43, una presión parcial de dióxido de carbono de 40, yo asumo que es 40, ¿y cuánto sería la presión parcial de nitrógeno? Vamos a ver, los demás también respondan. ¿Seguros? Vamos a ver, lo voy a hacer yo también, déjenme la hago. Ok, perfecto. Muy bien. No, no se confundan. Esto, PA, es presión. Ok, ahí les va. Se están confundiendo. Mm, así es presión atmosférica. Así es presión alveolar. Y así es presión arterial. Atmosférica, alveolar y arterial. Ok.
el del nitrógeno. ¿Cómo se saca el del nitrógeno? Ya vimos el aire seco, el aire húmedo, el aire alveolar. ¿Cómo lo sacamos, el del nitrógeno? Vamos a ver. Así es 47, siempre va a ser 47, así es. Siempre es 47. Ahí está, ya lo pusieron sus compañeros. Así es. Como no te dan Paco, su valor es de 40. Muy bien. Ahora, si yo al paciente le pongo unas puntas simples con un flujo de aire de 5 litros por minuto, ¿cuál es en este paciente la presión parcial de oxígeno? Porque esto chicos, es al 21%. Pero ¿qué pasa si me dicen que al paciente le están poniendo oxígeno suplementario? Pues esto va a cambiar. Lo que yo haría es lo siguiente. Sería 630 menos 47. ¿Por cuánto? Ya no voy a multiplicar por punto 21, porque por punto 21 sería si estuviera el aire ambiente, pero no está el aire ambiente, le están dando oxígeno suplementario, entonces voy a multiplicar por punto 40 y después le voy a restar 50. Este 50 sale de dividir Paco entre punto 8. En este caso, Paco es de 40. 40 entre punto 8 me sale 50. Entonces, ¿qué pasa? Sin oxígeno suplementario, la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar era de 72. Le pongo oxígeno suplementario y ahora la presión parcial aumenta hasta 183. ¿Cómo era antes de ponerle oxígeno? 72. ¿Cómo es después de ponerle oxígeno? 183. El punto 8 es una constante. Constante. En el constanzo lo puedes encontrar como una R. ¿Sí? Siempre es punto 8. El punto 4. ¿Por qué punto 4? El punto 4 es el porcentaje de oxígeno. Hay que recordar que ahora al paciente tú le estás dando oxígeno con puntas simples, puntas nasales. ¿Y qué te dije yo? Aquí está. Cuando es puntas nasales puedes darle hasta el 40%. Cuando es máscara simple, hasta un 60%. Cuando es máscara con reservorio, hasta un 90%. Y cuando son cánulas de alto flujo, le puedes meter hasta 100%. Ok, Paco así quiere decir presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo. Paco así quiere decir
Presión parcial de dióxido de carbono en la arteria. A mayúscula es alveolo, A minúscula es arteria. En este caso, como le están dando oxígeno, ¿sí? Yo no puedo multiplicar aquí por punto 21. Tengo que multiplicar por la concentración de oxígeno que está dándole las puntas, que en este caso es 40. Por eso multiplico por punto 40. ¿Dudas? No, bueno, realmente sí se ocupa. No creo que les pregunten en el examen eso. ¿Sí? Estrictamente sí se ocupa. ¿Por qué? Porque si yo al paciente le doy oxígeno con puntas simples, pero en lugar de ponerle a 5 litros, le pongo a 3 litros por minuto, entonces eso ya no aporta 40%, aporta menos. O sea, que es bien difícil esto. No se claven, olvídenlo. Acuérdense lo que les dije ayer. Olvídenlo, no se claven. Para fines de examen, si a un paciente le ponen puntas simples, 40%. Para fines de examen no se ocupa. Sí, siempre, puntas simples, 40% para fines de examen. Ya después van a ver que depende. Si le pones a 1 litro, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces depende de los litros y depende también del dispositivo. Los primeros 5 litros se usan puntas simples. De 6 a 10 se usa máscara simple. ¿Sí? Aquí aportas aproximadamente 24% y aquí aportas 40%. 2 sería un 30%, 3 sería un 35% y 4 sería un 38%. Ya vieron que está complejo. Te lo vas a aprender, al chile no te lo vas a aprender. ¿Sí? Porque ya vas a presentar en 3 semanas. ¿Sí? Pero sí influye si el flujo es a 5 litros, si es a 1 litro, si es a 2. Entonces, la cantidad de oxígeno que se aporta con dispositivos depende del flujo, pero también depende del dispositivo. Por eso les decía, para fines de examen, puntas simples 40%, máscara 60%. Y máscara con reservorio 90% y paciente intubado hasta un 100% de oxígeno. ¿Dudas? Repasen las fórmulas porque mañana vamos a empezar con un problema de estos. Tipo examen. No, porque el tanque de oxígeno no tiene nitrógeno. El tanque de oxígeno solamente tiene oxígeno. No puedes multiplicar por punto 40. Paco sería 40 y el nitrógeno sería por punto 6. ¿Por qué? Porque si el oxígeno es 40, pues el 60% es nitrógeno. Si te estoy diciendo que 40 es oxígeno, pues entonces 60 es nitrógeno. Sentido común. Y eso es ahí es donde ustedes tienen que razonar. Ok, ahí les va. Fácil.
Tengo un paciente que yo le puse unas puntas nasales, ¿ok? Estas son las puntas nasales, se colocan a los pacientes, ahí está. Esas puntas nasales están conectadas a un tanque de oxígeno. Ese tanque de oxígeno solo tiene oxígeno. Ese tanque de oxígeno no tiene nitrógeno. ¿Sale? Bueno, cuando tú haces esto al paciente con las puntas nasales, le estás metiendo, cuando él inhala, lo que inhala el 40% es oxígeno con puntas nasales. Si el paciente se encuentra a nivel del mar, tú sabes que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Sabes que el vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio y sabes que Paco, por sentido común, si no te lo doy, sabes que es 40 milímetros de mercurio. Recordar que la palabra Paco hace referencia a la presión de dióxido de carbono en la arteria. ¿Ok? Y si el paciente está sano, Paco es igual que Paco. Si el paciente está sano. Entonces, si tú tienes Paco y si el paciente está sano, este Paco es igual a este Paco. Y ya con esto puedes sacar todo lo demás. Entonces, en este paciente, ¿cuál será la presión parcial de dióxido de carbono en el alvéolo? 40, porque el paciente está sano, ¿sí? Y si el paciente está sano, Paco es igual a Paco. Y si Paco es 40, pues Paco también es 40. En este paciente, ¿cuál será el vapor de agua? Pues el vapor de agua va a ser 47 milímetros de mercurio. Ahí está. En este paciente, ¿cuál será la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar? Y sería 760 menos 47, ¿sí? Lo que te salga lo multiplicas por cuánto. Alexis, ¿por cuánto voy a multiplicar? Así es, voy a multiplicar por punto 40. ¿Por qué no multiplico por punto 21? No multiplico por punto 21 porque al vato le estoy metiendo oxígenos por las puntas. ¿Sí? Por eso multiplico por punto 40. Si no tuviera puntas, multiplico por punto 21. Si tuviera máscara simple, multiplico por punto 6. Si tuviera máscara con reservorio, multiplico por punto 90. Si tuviera un tubo, multiplico por depende. Depende, ¿ok? Por eso multiplico por punto 40. Esa fórmula está incompleta. Le tengo que restar lo que me salga de Paco entre punto 8. Ahora sí, ¿cuánto será en este paciente la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar? Este resultado es el que te van a preguntar. ¿Cuánto será? Todos, quien sea. Ok, 183.2. Y listo. ¿Dudas? No. Para sacar el nitrógeno restas todo. Restas 760 menos 183 menos 40 menos 47. Y sacas al nitrógeno. Vas a ir restando.
760 menos 47 del vapor de agua menos 40 de Paco y menos 183 de Pa. Y te sale 490 milímetros de mercurio de nitrógeno. Listo, 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 calixto. Sobre, raza. Aquí la vamos a dejar. Nos vemos el día de mañana con otro ejercicio para que esto quede claro, porque te lo pueden preguntar en tu examen. ¿Dudas? Los demás, eso lo vamos a ver después. La arterial lo vamos a ver después. Sí, sí se grabó. Bueno, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Descansen y duerman bien. Estudien. Chao, chicos. Mi frase se las voy a decir mañana, porque la tengo que decir con la cámara prendida. Si no, no vale. Y ahorita ando indispuesto. Ando indispuesto. Ja. Ando sin playera. Interesante. Bye. Cuídense. Hasta mañana.